Ustedes saben que estamos en la serie de Gálatas, ¿ok? Es una serie que estamos explorando de manera expositiva, no siempre versículo a versículo, pero sí del texto hacia afuera, lo que está ahí en esta carta que Pablo le escribe a las iglesias que estaban en la región de Galacia. ¿Sale? Entonces creemos que es una carta llena de doctrina, llena de vida, ¿sí? Para entender lo que es la gracia de Dios, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿sale? Entonces nada más rapidísimo recordarte un poquito de contexto que estaba pasando aquí en esta carta, y lo sabes, y otra vez puedes regresar. Gloria a Dios por la tecnología, porque puedes regresar a ver las primeras enseñanzas, ¿no? Hoy vamos a empezar en el capítulo 3. Ya llevamos unas cuantas enseñanzas de Gálatas, ¿sí? Por lo menos son 2 por capítulo, más o menos. Entonces, ¿quieres aprender más del contexto? Puedes ir ahí a nuestra página de YouTube y checar las enseñanzas anteriores. Pero rápido resumen es, la iglesia o las iglesias en esta región estaban cayendo bajo el engaño de falsos maestros que estaban enseñándoles, válgame la redundancia, que para seguir a Jesús, o sea, Pablo planta esta iglesia, Pablo sienta la doctrina de esta iglesia, que es el evangelio, la salvación por gracia, y después se entera de que al irse él había algunos falsos maestros que habían embrujado a los gálatas con una enseñanza de sí, salvación por Cristo, más un poquito de las obras y un poquito de la ley y tradiciones de los judíos, para poder ganarse el favor de Dios y ser hijos de Dios. Entonces los gálatas estaban confundidos. Quiere decir que entonces, hablando específicamente de los varones gálatas, entonces tengo que seguir a Jesús y querer poner mi fe en él, pero también circuncidarme y seguir estas tipo de tradiciones que me están diciendo los judaizantes. Entonces Pablo se indigna con esto y les escribe esta carta. Y al principio de la carta, los primeros 2 capítulos, vamos a verlo a él defendiendo no nada más este aspecto doctrinal, pero su apostolado mismo, como recordándoles las credenciales mismas que Pablo tiene sobre ellos como pueblo y él como apóstol. Después los otros 2 capítulos, Gálatas tiene 6, los otros 2 capítulos, está dividida esta carta en 3 porciones de 2 capítulos cada una. La segunda porción, que hoy vamos a empezar, habla mucho acerca del asunto doctrinal y teológico al respecto de este problema, ¿no? Traer la luz acerca de la gracia sobre la ley, el pacto de la gracia. Y luego la última parte de esta carta habla cosas muy prácticas Pablo al respecto de esto. Y la semana pasada, ¿estuviste aquí la semana pasada? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Ok, tenemos para ustedes un regalo allá afuera en la cafetería. Gracias por venir. Y ese regalo es un abrazo mío o de Jorge. Con eso tienen, la verdad. La semana pasada, David Plomoso, excelente maestro, la verdad, nos enseñó acerca de esta última porción de Gálatas 2. Okay, la última porción del capítulo Gálatas 2, y nos estaba recordando cómo Pablo confronta un poquito a Pedro, porque Pedro estaba juntándose con los gentiles y de repente, por miedo al que dirán los judíos, como que se alejó, hizo su propia mesa, y yo me junto con mis cuates judíos y qué pena que me vean con los gentiles, los que no son judíos, ¿no? Y pecadores. Entonces Pablo se para ahí enfrente de todos y lo exhorta, ¿no? Puedes ir también a esa enseñanza muy buena, y Pablo dice una parte en el capítulo 2, y tú estás ahí, vamos a leer el 3, ¿ok? Del primero al versículo número 14 del capítulo 3. Pero algo que Pablo dice en el capítulo 2 es: sin embargo, dice así Pablo, y nos lo enseñó David Plomoso la semana pasada, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Esto no es Gálatas 3, amigos, estoy leyendo Gálatas 2, ¿sale? Ok. Gálatas 2, Pablo que menciona esto. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lo que Pablo dice en el capítulo 2 de Gálatas es la antesala a lo que vamos a leer hoy, ¿ok? Entonces dice: y luego, puesto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y luego en el 19, Pablo dice esto, en el capítulo 2, versículo 19, 2, Pablo dice: pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. ¡Wow! ¿No? ¿Te imaginas como que en algún universo, voy a decir algo medio tripiado, ¿no? Pero que en algún universo está escuchando Moisés eso, si tú estás familiarizado con la ley, como Dios muchos años antes dio la ley a Moisés, y Pablo de repente años después, en algún universo Moisés lo está viendo, que Pablo dice: por la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Ha de haber sido bastante choqueante para Moisés, que subió al monte Sinaí, lo vamos a hablar,
y recibió la ley de Dios, ¿no? Ahora Pablo entonces ha continuado con la defensa del evangelio puro. Jesús más nada. Jesús más nada. Durante los primeros 2 capítulos, y aquí entonces pone la antesala de, hey, ¿qué está pasando? Los judaizantes están poniéndoles a ustedes la ley como algo que tienen que seguir además de su fe. Entonces empieza a decir cosas radicales como esta. ¿Para qué? Para encontrarnos como lo que vamos a leer, con lo que vamos a leer hoy, ¿sale? Entonces, vamos a orar, ¿ok? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Creemos que es tu viva voz. Creemos que tú nos hablas a través de esto. Señor, te quiero pedir el día de hoy, por favor, Señor, que no sea yo, que tu Espíritu Santo use mis palabras para que todos aquí aprendamos, seamos redarguidos en nuestro corazón y guiados a ti a ser mejores discípulos de Jesús, entender y conocerte más a ti, Dios, y que nuestro corazón sea vuelto a tocar con la gracia de Dios, lo extraordinario, extravagante de la gracia de Dios, y podamos vivir vidas, Señor, que sean un reflejo de eso, Dios. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Entonces Pablo empieza el capítulo 3 así. Ahora sí, Pepe, por favor. Dice: oh Gálatas insensatos. Di conmigo, insensatos. Es más, voltea con el de al lado y dile: qué insensato, insensata eres. Solo porque sí, sale por una dinámica. Entonces Pablo comienza Gálatas 3 diciéndole: oh Gálatas insensatos. Ya pasó 2 capítulos ahí como defendiendo: oigan, yo soy apóstol, fui a Jerusalén, miren esto. Y entonces en el 3, ¡boom!, con todo. Obviamente él no estaba escribiendo capítulo 3, claro, era una carta, ¿no? Entonces en el flujo de la carta, aquí ya llegó a la parte como de, ya estoy más molesto que antes, ¿no? Aquí ya vas a ver, ya aquí empiezo a tocar el tema. Como cuando estás con alguien, alguna vez alguien te ha dicho: oye, ven, quiero platicar contigo. A mí de repente, a ver, y lo voy a tirar así como un anzuelito ahí. De repente nos dicen a mí, a Jorge, ¿no? Oye, pastor, quisiera hablar contigo, ¿no? Y vamos y nos sentamos y 1 hora hablando de otra cosa. No, sí, y esta semana el clima ha estado pesado, ¿no? Y está bien, podemos escuchar. Y los últimos 5 minutos: bueno, pastor, para esto quería hablar contigo. Y te sueltan toda la sopa, ¿no? De alguna situación difícil o específica en 5 minutos. A lo mejor te ha pasado eso, que alguien te invita a comer y dura un montón hablando de otras cosas. Y después, bueno, Pablo no es que no tenía relevancia lo que habló en los primeros capítulos, pero aquí es donde se puso bueno. Estos son los minutos específicos de la carta donde se pone bueno, ¿no? Entonces Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. Ahorita vamos a abordar más eso. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está siguiéndome en la pantalla, ¿verdad? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, claro, dice Pablo. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo se pone directo y dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Sí? ¿Quién los ha fascinado? La palabra es hechizado, embrujado. ¿Quién los ha... ¿Qué les han dado que ha sido tan atractivo? Pero es increíble si partimos de la premisa que el Evangelio son las noticias en las que Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos conectarnos con Dios, yendo a la cruz, cargando el pecado de nosotros, satisfaciendo la ira de Dios sobre él, el sacrificio último, para que tú y yo no tuviéramos que ser tratados de esa manera, sino recibido por gracia, el amor, el favor de Dios, el perdón de pecados, la salvación, la vida en Cristo. Esta es la premisa que los Gálatas se suponía que sabían. Pero aún así fueron hechizados por estos maestros falsos, judaizantes, que básicamente estaban enseñándoles que tenían que regresar a la ley, siendo esto, y quiero que te quedes mucho con esto: regresar a la ley es traicionar el evangelio de la gracia. Ellos estaban traicionando el evangelio de la gracia, regresando a las obras, a hacer cosas para ganarse el favor de Dios, cuando la premisa es que nada tiene que ver con nosotros y todo tiene que ver con Cristo, y nosotros no merecíamos eso y por amor el Señor nos lo ha dado.
Si esa es la premisa, ¿con cuánta razón Pablo le dice, oh Gálatas insensatos? ¿Quieres saber qué dicen otras versiones? Oh Gálatas tontos. Y hay versiones, realmente esta palabra se podía usar de una manera más. Ahora, Pablo no quería insultarlos, pero sí, era como sorry not sorry, ¿me explico? Era como Gálatas tontos. Aquí se pone apasionado porque Pablo estaba indignado por lo que estaban creyendo. Oh Gálatas tontos, ¿quién los embrujó? Y les hace 5 preguntas existenciales. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, tan tontos son. Van a terminar ahora por la carne. Han padecido estas cosas en vano. El que les suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. La palabra que Pablo utiliza para decirles tontos o insensatos tiene que ver como aquella persona que sabe de antemano qué es lo que tiene que hacer y deliberadamente decide no hacerlo. Ustedes saben que yo soy un poco bromista, ¿verdad? Y de repente cuando yo no iba manejando con mis amigos, ya no hago eso porque casi siempre voy manejando yo, ¿verdad? Ahora yo soy el papá, ahora yo no soy el que va en el asiento de atrás. Pero de repente cuando iba con mis amigos, yo en el asiento de atrás lo que hacía era le tapaba los ojos al que iba manejando, ¿no? Y me decía, oye, chasco, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que los Gálatas sabían que tenían que ir atentos manejando, que tenían que cuidar las curvas, que tenían que cuidar la velocidad permitida, checar sus espejos. ¿Y qué dijeron? Me voy a tapar las manos, ¿no? Y se maneje solo el carro. La verdad no había Teslas en ese tiempo, ¿no? Entonces no podían decir eso. No se podía manejar solo el carro y haz de cuenta que se taparon, sabiendo hacer lo bueno, se taparon los ojos y decidieron ser ciegos de nuevo. Qué tontos, ¿no? Qué absurdo. Entonces Pablo empieza a preguntarles, ¿a poco no es que ustedes parece que están embrujados? Porque ustedes saben, se les presentó a Jesús que fue públicamente crucificado. La fama de la crucifixión y la situación de la crucifixión, o algunos habían presenciado eso, o era muy extendida al grado que estas regiones sabían acerca de que Jesús no solo fue un maestro, ¿no? Como muchos en las corrientes actuales dicen, no, Jesús es un super maestro. Dios no sé, pero un buen maestro. ¿Te ha tocado escuchar eso? Los Gálatas sabían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que había sido crucificado, que había resucitado, que había ascendido a los cielos y que la iglesia se estaba extendiendo. Sabían eso. Entonces Pablo dice, pues ¿quién los embrujó? Ustedes saben acerca de esta crucifixión. En el 2 les pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Yo no sé cuántas veces tú te has puesto a pensar o a reflexionar en las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pero más de alguno de ustedes y yo creo que podemos decir, esto solo lo pudo haber hecho Dios. O sea, Dios, gracias porque ver a esta persona que amo, haber sido cambiada de tal manera tan radical, solo pudiste haberlo hecho tú. Señor, que yo pueda seguir casada con este hombre, con esta mujer, solo lo puedes lograr tú. Señor, que mi negocio haya prosperado, solo es por tu gracia. Y entonces de muchas maneras atribuimos esto. Pero la actitud insensata de los Gálatas era olvidar que esto había sido dado por Dios y volver a actuar de una manera como decir, yo me lo gané. No, yo me lo gané. Y si entonces me pongo a trabajar más temprano y como el video ese que sale, que se levanta a las 4 de la mañana y se pone agua con hielo en la cara y hace ejercicio y hago toda esta rutina, entonces seguramente para final de mes habré tenido un negocio más exitoso. Te estoy diciendo que no te esfuerces, no. ¿Okay? No vayamos al otro extremo. Nunca es bueno cuando estás escuchando a un predicador, entonces, porque eso es una opción muy barata, ¿no? Decir, entonces está diciendo eso, quiere decir que el otro extremo es lo correcto. No estoy diciendo que te despreocupes de trabajar y de tus obligaciones. Lo que estoy diciendo es que no empecemos a vivir nuestra vida como bajo nuestras obras para ganarnos el favor de Dios, cuando Dios nos da favor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Están conmigo? Versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido, versículo 4, tantas cosas en vano. Seguramente en ese momento estaban siendo oprimidos y perseguidos por el imperio romano, los Gálatas. Entonces Pablo le dice, ustedes han sufrido persecución.
Ustedes han recibido del Espíritu cosas espirituales. Imagínate los milagros, las señales, las cosas que iba a haber ahí. Jesús lo dijo, habrá estos milagros y estas señales. Y la iglesia estaba experimentando eso en ese principio de cuentas. En el libro de Hechos tú lo puedes ver y dar por hecho que probablemente en Galacia estaba pasando eso. Pablo voltea y, oigan, lo que ustedes han visto de milagros, de favor de Dios, lo que ustedes han recibido por el Espíritu. Como ustedes comenzaron, Pablo llegó a Gálatas por un tema de enfermedad, lo vamos a leer más adelante, por un tema de enfermedad, y llegó y plantó la iglesia, fue de manera muy orgánica, es decir, el poder de Dios estaba ahí alcanzando a los gentiles. Y Pablo les recuerda, oigan, ustedes que han vivido esto de verdad, pueden decir que fue por la ley, por las obras, por la carne o por la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que lo olviden? ¿Cómo puede ser que se hagan? ¿No se les ha pasado como un amigo digo, no un amigo mío, sino no tendrá un amigo, una amiga o sus hijos, ¿no? Pensando yo un poco en mis hijos, que tú les dices, si sigues haciendo eso, va a haber una consecuencia difícil para ti. Si te subes a esa silla, te vas a caer. O tus amigos que siguen haciendo las mismas cosas que tú dices, oye, deberías de cambiar un poquito en tus decisiones, porque sigues decidiendo cosas tontas, vas a verte como un tonto. Y ahí va y se vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a ver como un tonto, ¿no? Y es uno que no vuelve y no entiende, que la Biblia llama necios. ¿Sí? ¿Te ha pasado y conoces a alguien así? O sea, lo que Pablo aquí estaba diciendo es, ¿cómo puede ser que estén regresando a esto cuando conocen mejor las cosas? Cuando ustedes saben cómo es lo que Dios ha hecho con ustedes, que es por su Espíritu. Fíjense cómo les dice, han padecido tantas cosas en vano. Imagínate eso de la persecución, imagínate no poderte reunir, imagínate obviamente los problemas en todas las situaciones, quizás escasez, todo lo que han padecido ha sido en vano. Iglesia Central, gracias, regresamos a la ley, ahorita vamos a hablar de cosas prácticas, portarnos súper bien y agregarle Jesús más esto para ser hijos de Dios, Jesús más nada. Pero si llegáramos a regresar a hacer esas cosas, yo creo que Pablo diría, oigan, tanto que han padecido ustedes como iglesia, ¿en serio van a quitarle el crédito a lo que es el favor de Dios por gracia inmerecido para ustedes, para creer que ustedes se lo pueden ganar? Tanto que han padecido, ¿cómo le quitan el crédito a Dios que se los ha dado? Esa es más o menos la conmoción de estos versículos. Ahora, me gusta que Pablo les dice quién los ha fascinado. Déjame decirte algo. Solo hay dos sistemas religiosos en este mundo. Dos sistemas de religión en este mundo. Uno, por resultados humanos, o sea, por obras. Y dos, por intervención divina. El Evangelio es el único que está en el número 2. Todas las demás religiones y aspectos religiosos que tú puedas escuchar ahí en el internet y ver, y las religiones que ha habido y demás, tienen que ver con el hombre portándose bien para ganar tal premio. Con el Evangelio no es así, por eso es tan escandaloso, por eso es tan difícil de entender. Por eso es fascinante que nos digan, pórtate bien y continúa haciendo estas cosas para ganarte el favor de Dios, en vez de que nos digan, oye, ya no puedes hacer más. Ten fe en Jesús y serás salvo porque Él ya lo hizo. Es escandaloso para nosotros, no lo aceptamos. No, a mí dime qué hacer, condéname, dime qué estoy haciendo mal y dímelo 10 veces y sígueme diciendo que esta es la manera de no pecar y que Dios me va a bendecir si hago esto y hazme sentir mal, en vez de hablarme de la gracia, porque de esa manera entonces sí entiendo que soy cristiano, de esa manera sí voy a la iglesia. Si me dices que si no doy dinero, entonces Dios no me va a bendecir, entonces sí doy. Obras, condenación, miedo, eso es lo que trae la ley. ¿Y por qué creen que Pablo les dice por qué están tan fascinados? Porque al ser humano le fascina eso. Y las iglesias lo saben. Y estoy diciendo que Central Gracia es la mejor iglesia de Guadalajara. Sí, no se crean. No estoy diciendo eso realmente. Pero sí les quiero decir que esto es algo que ha infiltrado esta cultura. A lo mejor no per se la ley exacta, mosaica que los judaizantes estaban infiltrando en Galacia. Pero una cultura de un tema de predicar obras, de predicar condenación, sí está infiltrado en la iglesia moderna, en México y en todo el mundo. Predicar la gracia, predicar el Evangelio como es, no es popular.
No es popular, por eso vas a las iglesias enormes, y perdón que lo diga de esta manera, de todo tipo de expresión, no tengo nada, todas las iglesias son necesarias si predican a Cristo, pero luego vas a unas iglesias y están enormes y vas que predican y es un tema de evangelio de prosperidad, y es un tema motivacional que te dice haz esto y haz el otro y que te hace sentir bien para que Dios te ame y para que seas parte de, y están repletas, porque así como los gálatas fueron fascinados por los judaizantes con ese principio, hoy en día la iglesia sigue siendo fascinada por eso. ¿Están conmigo? Perdón, pero en Central Gracia, hasta el día que esta iglesia termine o Dios nos llame, lo que sea, vamos a predicar el evangelio de Jesucristo y vamos a predicar la gracia de Dios y vamos a predicar lo que es. ¿Sale? Si no te gusta, esta no es la iglesia para ti. ¿Sale? Versículos 6 al 9, vamos ahí. Entonces ya que les dice, ¿y a poco todo esto que Dios hizo entre ustedes se lo van a atribuir a la carne, a la ley? Versículo 6, entonces Pablo les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Versículo 7, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Aquí Pablo lo que está diciendo es, bueno, entonces, ¿cómo es? A ver, más bien, lo que Pablo le está enseñando a los gálatas es, bueno, entonces, ¿cómo es? Si no tengo que seguir la ley, si no es entonces Jesús más portarme bien, entonces ¿cómo es? Y Pablo les recuerda el principio básico sobre el que él plantó esa iglesia, que fue por la fe. Creemos en Jesús y ponemos nuestra fe en Jesús, verdaderamente creemos. ¿Sabes quién tuvo una promesa así por fe? Abraham, por eso lo usa, ¿no? Y usa esta referencia porque obviamente los judaizantes eran judíos cristianos que estaban teniendo en alta estima la ley, el pacto anterior. Entonces lo que Pablo hace es querer tratar de conectar lo que es la historia del pueblo judío con los gálatas para poderles decir, acuérdense cómo Dios bendijo a Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esto lo puedes encontrar en Génesis desde el 12, el 15, el 17. Si tú no estás muy familiarizado con esto, tienes poco escuchando y leyendo y aprendiendo de la Biblia, déjame decirte rápido que Abraham fue el patriarca del pueblo de Israel, ¿sí? Su historia comienza en el capítulo 12 de Génesis, por si quieres estudiar más de Abraham para entender la referencia que Pablo le hace a los Gálatas cientos de años después. Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Su historia habla acerca de la promesa de Dios, la bendición de Dios ante situaciones humanamente irracionales. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Vamos a leer un poquito del capítulo 15 nada más ahí de Génesis, lo tengo aquí guardado para ustedes. Entonces dice así, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, es decir, Dios le dio una visión a Abraham. Fíjense lo que les dice, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, que él era el mayordomo, o sea, el sirviente de Abraham. Él decía, yo no tengo hijos, tengo un cuate que me sirve, un siervo aquí en casa, ¿no? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces el Señor le dice, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Entonces Abraham le dice, el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo. Fíjense esto lo que Dios le dijo a Abraham. Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y fíjate esto tan importante, y él, o sea el Señor, se lo reconoció por justicia. Es decir, muchas gracias, amor. O sea, ya para que mi esposa me traiga estos que ya se me ve muy mal el sudor, ¿verdad? Bueno, después podemos ir a Génesis 17 también, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Todo el tiempo el Señor estaba haciéndole una promesa a Abraham de multiplicar, de descendencia, de que todas las naciones alcanzarían ser parte de la descendencia de Abraham, que serían alcanzadas por esta descendencia. ¿Sabes quién es esta descendencia? Jesucristo. La promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham era un reflejo de que Jesús vendría y alcanzaría a todos. ¿Por qué esto es relevante en este contexto? Porque los judaizantes como que querían tratar a todos los gentiles en Galacia como judíos. Pórtate bien para que alcances a Dios, sigue la ley para que alcances a Dios. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, desde el principio el plan de Dios era alcanzar a todas las naciones de la tierra, no solo a los judíos, no solo al pueblo escogido, sino a los gentiles, a todos, a los gentiles mexicanos tapatíos del 2025 en Jardines del Bosque en Central Gracia. Bien, ¿sí? Ese era el plan de Dios y le estaba diciendo esto a Abraham. Ahora, obviamente en el contexto inmediato de lo que Pablo estaba mencionándolo, no nada más era la referencia a la promesa de Abraham como tal de descendencia, sino a la promesa que es, uno es justo por la fe. Acuérdense, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, esto está en Génesis 15, versículo 6, que Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ok, ¿a poco van a atribuir todo lo que les ha pasado, la bendición del Señor, Gálatas insensatos, a la ley en lugar al Espíritu que ha hecho las cosas entre ustedes? ¿A poco lo van a hacer así? ¿Que no saben que nosotros no somos justos por la ley, sino por la promesa y por la fe que Dios, como la que Dios le hizo a Abraham, que somos justificados por la fe? No por las obras, no por la ley, ¿sí? Esto es súper importante, porque lo que ellos estaban tratando es como otra vez autojustificarse con la ley. Ahora hay una cosa que me gusta mucho de este asunto de traer la referencia de Abraham. Obviamente Pablo en primera instancia estaba diciendo, así ustedes a través de Cristo han sido justificados por la fe. Ese es el punto de traer a Abraham, porque Abraham fue justificado por fe también, no por la ley. Pero los judíos siempre tenían una alta estima y presumían mucho su descendencia de Abraham, siempre, ¿sí? Y se me hace muy padre porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando, válgame la redundancia, antes de que Jesús viniera, llegaron unos fariseos ahí, ¿no? Porque los judíos siempre eran, somos el pueblo escogido, somos linaje de Abraham, ¿no? Y entonces está muy padre porque Juan el Bautista les recuerda y les dice así, voltea con los fariseos que estaban presumiendo ese linaje de Abraham y les dice, fíjate, pon atención en esto, camada de víboras, a los fariseos, camada de víboras. Está chido, la verdad a mí me gustaría decirle a algunas personas así también, no de esta iglesia, de otras. Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense, y no piensen que pueden decirse a sí mismo, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, lo que estaban todo el mundo referenciando es, oye pueblo judío, no te hagas que es suficiente que seas descendencia de Abraham para decir voy a ser salvo, voy a ser justificado. Porque ¿qué crees? Esa promesa que Dios le dio a Abraham no es solamente para este pueblo, es para todos. Lo que estaba pasando es que los judaizantes estaban queriendo traer a los gálatas al sistema de las obras para decirle que seas justificado por medio de la ley. Cuando Pablo está diciendo, Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham precede la ley, 400 y más años. Esta promesa Dios se la dio a Abraham 400 años antes de darle la ley a Moisés. Entonces Pablo dice, pongan atención en eso. Sepan, versículo 7 de Gálatas 3, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ya no tiene que ver con nacionalidades, ya no tiene que ver si eres judío o no. Es para todos. Esa promesa es a la que hemos accedido a través de Jesús. Versículo 10, bueno, termina esta parte Pablo diciendo, así que los que son de la fe bendecidos con Abraham, los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Es decir, los que ahora hemos creído en Jesús y los que somos justificados por la fe en Jesús,
somos bendecidos tal cual fue Abraham bendecido. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para recibir la promesa del Señor? Creer, nada más, fe. ¿Qué tienen que hacer? Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué tienen que hacer los que están bajo el pacto de la ley? Hacer, portarse bien, seguir la ley, lo cual, válgame, más bien les doy la antesala a lo que vamos a leer. Es imposible. ¿Ok? Versículo 10, dice así Pablo: porque todos los que son de las obras de la ley, haciendo ya el contraste que dijo de los que están en la fe, como Abraham, ahora los que están en la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero ¿cómo puede ser que estoy en maldición si estoy bajo la ley? Puedes preguntarte, que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Bueno, primero un breve contexto de Moisés, la ley y el propósito de esta misma. En Éxodo 19 y 20, otra vez, 430 y tantos años, Pablo lo dice ahí más adelante en Gálatas 3. 400 y tantos años después de Abraham, podemos encontrarnos con Moisés, líder del pueblo de Israel, quien los estaba guiando a la tierra prometida, siendo llamado por Dios al monte Sinaí para darle la ley. Esta ley implicaba tres aspectos: la ley moral, que refleja la santidad y justicia de Dios, el trato hacia otros, no matarás, no mentirás, no codiciarás, ¿sí? Luego la ley ceremonial, que regula el culto, los sacrificios, las fiestas, cosas como qué comer, qué sacrificios y cómo hacerlos, cuáles son los días de reposo, cosas acerca del sacerdocio. Y tercera, la ley civil, regulaba las normas para gobernar a Israel como una nación teocrática, leyes sobre justicia, propiedad, esclavos y castigos. Entonces Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés esta ley que regulaba estas tres áreas. Dios le dio a su pueblo a través de Moisés esta ley por varias razones, principalmente para distinguir al pueblo como su pueblo. En Éxodo 19 les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa, ¿sí? También les da la ley para revelar el carácter de Dios. La ley refleja quién es Dios, el parámetro de Dios, su justicia, su santidad, cómo Él es compasivo, puro y fiel, pero también justo. La ley no fue dada para salvar, sino para enseñar y mostrarnos principalmente nuestra necesidad de un Salvador, porque la ley es como un espejo al pecado. Entre más la ves, toda esta ley que Dios le dio, dices: más insuficiente soy de cumplirla, más fallaré al intentar cumplirla, entonces ¿qué pecador soy? Es una realidad. Este espejo sobre la ley nos lleva a decir: necesitamos un Salvador. Pablo se lo dice a los romanos en Romanos 3:20: por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La mención de Pablo en este versículo 10, que dice: todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, viene de Deuteronomio 28. ¿Sí? Ahí tú puedes ver cómo en Deuteronomio 28, que es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cómo Dios le dice: ¿sabes qué? Aquí están las leyes, y si no la cumples eres maldito. Y si no la cumples, maldito el que esto, maldito el que el otro, maldito el que el otro, maldito el que el otro. Entonces Pablo está diciendo: los que están bajo la ley están malditos. Porque si no permaneces, fíjate lo que dice ahí: porque si no permanecen todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está maldito. Levanta tu mano si tú te consideras perfecto, perfecta. Yo no conozco a nadie, la verdad. Si tú eres perfecto, eres perfecta y vives bajo los estándares completos, cada uno de los estándares de la ley, felicidades, entonces quizá puedas alcanzar la justificación por la ley. Pero realmente nadie, ese es el propósito mismo de la ley, que nadie pudiera alcanzarla, solo Jesucristo. Entonces, quiere decir que si los judaizantes engañaban a los gálatas para decirles: cumple la ley, lo que les estaban diciendo era: regrésalos a estar bajo maldición. Y si estás bajo maldición, pues no estás bajo bendición de Dios, ¿verdad? Entonces era contrario totalmente este asunto a lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Jesús más nada. Jesús más nada. La ley es mala. La ley no es mala, solo nos salva. Quien salva es Jesús.
y accedemos a esa salvación por la fe, no por la ley, que es lo que Abraham hizo. Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Alguien sabe de dónde Pablo menciona esto? Es interesante que les pregunte eso, ¿eh? Muy bien. Bueno, no vale porque Carla ya sabe. Esto está en Habacuc, que acabamos de estudiar Habacuc. Habacuc 2:4 dice así: el justo por la fe vivirá. Otra vez Dios mencionando en el Antiguo Testamento lo que le prometió a Abraham. Si hay salvación y si hay justificación por la fe, ya ha estado desde el principio de los tiempos. La ley fue después, la ley fue para otra cosa, porque estos judaizantes estaban tratando de fascinar y hechizar a los gálatas para traerlos de regreso a eso. No tiene sentido. Por eso Pablo está tan indignado. La diferencia entre vivir por obras y vivir por la fe. Pablo hace un punto aquí, dice: si retroceden y están, fíjense bien, si retroceden y están bajo Moisés, no dependen completamente de la fe, sino que dependen de la ley. Y si dependen de la ley, entonces tienen un problema, porque lo que la Biblia dice es que el justo vive por la fe, no por la ley. Entonces, si estás bajo la ley y no eres justo, por ende no estás justificado, por ende no estás bien con Dios, estás bajo maldición. Y luego termina en el versículo 12 de esta parte Pablo diciendo: sin embargo, la ley no se basa en la fe, lo que acabamos de decir, ¿no? Al contrario, y fíjense esto qué interesante, el que las hace vivirá por ellas. En Levítico 18 tú te das cuenta que lo que está pasando ahí es que básicamente, si tú decides vivir por la ley, te vas a gastar y acabar la vida intentándolo. Solo vas a vivir para eso y no lo vas a alcanzar. Entonces todo lo referente a la ley, al hacer, hoy en día bajo el pacto de Jesús, simple y sencillamente no tiene sentido. Es lo contrario, absolutamente lo contrario a lo que es el Evangelio de la Gracia. Lo que realmente es la ley es una herramienta para enfrentarnos con la realidad de que precisamente necesitamos a Jesús. Entonces, esa es la premisa con la que Pablo planta las iglesias en Galacia. Y esa es la misma premisa que los gálatas estaban siendo tontos y olvidando. Por eso Pablo les tiene que recordar estas verdades. ¿Estás conmigo? La ley no le pide a un hombre que crea, jamás. ¿En qué momento? La ley le pide al ser humano que obedezca. La fe dice: cree esto, y por creerlo obedeces. ¿Sí me explico la diferencia? Y esto es tan importante, familia, porque podemos estar viviendo bajo la ley hoy en el 2025 de una manera figurada, ¿no? Ay, yo me voy a levantar bien temprano a orar. Y después, si no oré, qué mal. Señor, por favor, perdóname. Hoy no oré, seguramente no me escuchas. Y voy a escuchar alabanzas de aquí al trabajo. Ay, pero ya sacó el nuevo disco Luis Miguel, ¿no? O lo que sea. Y dices: voy a tener que escuchar eso. Y llegas al trabajo y dices: Dios, perdón, ni oré, ni escuché alabanzas. Pero Dios, no hay bronca, ahorita en un break le voy a hablar a un hermano y le voy a decir: ¿cómo puedo orar por ti? Y entonces te atraviesan cosas de la chamba y ya llegas a las 7, híjole, no le escribí al hermano que estaba enfermo. Dios, perdóname, no estoy cuidando a los pobres, ni a los enfermos. Pero ahorita antes de dormir voy a orar. Ah, pero está el capítulo nuevo de la novela. Entonces te pones a verlo, ¿no? Yo le digo novela a las series, mis amigos lo saben, ¿sale? Entonces, y dices: ahora voy a ver la nueva episodio de esta serie, esta temporada. Y lo ves, y ya estás como pestañeando y dices: Dios, pues perdón, no oré, no lo ve. Te estoy diciendo que eso está bien, no estoy diciendo que está bien. Lo que no está bien es que te condene al grado que creas que Dios no tiene favor y no te ama y no eres justificado, justificada por las cosas que haces. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. No podemos ganarnos el favor de Dios. Y David Plomoso la semana pasada habló mucho acerca de eso. No podemos ganarnos el favor de Dios. Si venimos temprano a barrer, si venimos temprano a conectar instrumentos y aprendernos canciones, si venimos temprano a cuidar niños, si venimos a poner sillas, si servimos a los niños, si estamos aquí, si yo estoy enseñando, alguien más enseña, si alguien viene a alabar a Dios y es constante porque se me voy a congregar, y todo lo que hacemos no es para ganarnos a Dios, es resultado de que Dios nos ha ganado a nosotros. Y el agradecimiento y la humildad de nuestro corazón de ese favor inmerecido es lo que nos lleva a servir al Señor.
Ok, entonces Pablo habla acerca de la diferencia entre Abraham y entre Moisés, entre estar bajo la promesa de la justificación por la fe y entre estar bajo la ley que no salva a nadie, que solamente nos hace estar bajo maldición y que nos vamos a acabar la vida tratando de hacerlo y de todos modos no nos va a justificar. Y termina diciendo en este bloque de la escritura que estamos aprendiendo en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Los judíos no crucificaban gente. Esto fue perfeccionado por el Imperio Romano después, ¿sí? Como un método de tortura y asesinato. Pero lo que sí hacían los judíos, y lo puedes encontrar en Levítico 18, es que cuando apedreaban a alguien porque cometió un gran pecado, ese cadáver lo colgaban de un madero, lo colgaban de un árbol, ¿no? Específicamente. Solamente para exhibir la humillación de lo que había sido la consecuencia de ese pecador. Ahí estaba exhibido para humillarle. Y después había que sepultarlo el mismo día, porque tampoco queríamos que contaminara además ese cadáver. Ahí está en Levítico 18. Si el Pentateuco está dificilito, la verdad. Y aquí lo que Pablo está diciendo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga en un madero. Yo no sé hasta dónde llega tu comprensión del evangelio, pero tú que estás ahí, que luego te coquetean a lo mejor otros dioses y otras expresiones de la religión, ¿no? Por lo menos aquí escucha que Jesucristo, Dios, Hijo de Dios, no escatimó venir a vivir como un ser humano, pagó el precio por nosotros, fue a la cruz y murió y recibió la maldición y la ira de Dios sobre de él. Eso no es cualquier cosa. Para que tú no tuvieras que recibir esa maldición y ganarte y hacerlo de la ley, es escandaloso. Jesucristo estuvo bajo maldición, Él tomó esa maldición. Ahora, una palabra increíble que dice es la parte de que Cristo no redimió. La palabra redimir viene del tianguis de esclavos. Desde allá viene esta palabra. ¿Y qué significaba redimir a alguien? Significaba comprarlo como esclavo para después decirle: eres libre. Redimir significa comprar al esclavo y decirle: hey, vas a ser redimido, eres libre. Esclavo, oprimido, etcétera. ¿Sí? Primero lo que tenemos que entender es que la ley nos esclaviza. Nos esclaviza a estar bajo pecado todo el tiempo por ser insuficientes para cumplirla. Esa esclavitud es la que de la que Jesucristo nos ha redimido al convertirse en maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Cómo entonces los Gálatas estaban siendo tan tontos e insensatos para regresar a autoesclavizarse por estos judaizantes, diciéndoles: sigue la ley, no nada más la gracia, sigue la ley también? 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El Espíritu de Dios mediante la fe solo puede ser dado a nosotros a través de la fe en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene y te certifica como un hijo de Dios. Eso dice la Escritura. Cuando tú has creído en el Señor, el Espíritu vive en ti. Ya no se trata de ir a acceder, a tratar a través de la ley, sacrificios, ir a la presencia de Dios y seguir tales rituales para poder estar cerca de Dios, o que Dios vive en ese lugar específico, en esa arca del pacto, y tienes que ir de tal manera. El Espíritu del Señor vive en ti y la presencia de Dios está sobre su pueblo, sobre su iglesia, y esa es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros y que hemos recibido a través de Jesús, igualita a la que Abraham recibió. No es la que Moisés recibió. La que Abraham recibió no es un contrato bilateral, era una promesa unilateral, no tenía nada que ver con Abraham. Asimismo nosotros, ¿sí? Lo que Moisés recibió fue un contrato, eso sí era bilateral, era un pacto condicionado, no una promesa incondicional. Con Moisés era: te portas bien y sigues la ley y entonces yo te bendeciré. Ya
No estamos bajo la ley, ¿ok? Ya no te portas bien y Dios te bendice. Para todos los que se escandalizan por esto y que todavía aman en su corazón un poquito la ley, es decir, para los fariseos modernos que están aquí sentados, déjame decirte, no estoy diciendo que le des rienda suelta a la hilacha y hagas de tu vida lo que quieras. No estoy diciendo eso. Otra vez, hay que tener cuidado con que si el pastor o el predicador dice tal cosa, no pienses que te está diciendo el permiso de la otra. ¿Ok? Estamos hablando de la gran diferencia entre promesa y ley. Y cómo la promesa por la fe y la justificación de la fe hemos accedido, igual que Abraham, pero ahora a través de Jesús nosotros. ¿Por qué? Porque se hizo maldición por nosotros. Entonces, pastor, ¿puedo portarme como yo quiera? ¿Y sabes a quién te estoy hablando? No se crean. Digo eso para que todo el mundo que sí crea. Está hablando de mí. ¿Verdad, Daddy? La gracia no es un permiso para el pecado. La ley sí son los parámetros de vida que Dios, puedes conocer a Dios y los parámetros para la vida. Buscar agradar a Dios a través de la sabiduría que hay ahí, en los proverbios, en la escritura en general. Eso no es seguir la ley. Eso es vivir de acuerdo como Dios quiere que vivas de una manera sabia, ahora que eres su hija y su hijo a través de Jesucristo. Nada te va a quitar el contrato que tienes de salvación por gracia. Sí, es que eres salvo y has creído, ¿verdad? Pero también está bien fácil. ¿Sí soy salvo? A ver, realmente el Señor ha regenerado tu corazón, el Espíritu Santo ha vivido aquí y está cambiando tu corazón. Si no, sí hay que reevaluarlo. Pero si sí, entonces lo que se vive para sabiduría y vivir bien no es seguir la ley, es ser congruentes con quien Dios nos ha, cómo Dios nos ha alcanzado y quien Dios nos ha hecho. Entonces no te estoy diciendo que porque no estás bajo la ley vivas como se te antoja. No estoy diciendo eso. Eso es tonto, tan tonto y insensato como el de los Gálatas. Básicamente es lo mismo. Lo que te estoy diciendo es, si vive congruente de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, toma buenas decisiones y actúa como un hijo, como una hija de Dios. Pero eso no te va a salvar. Tú ya eres salvo, ya has sido salvado y justificado. ¿Están conmigo? Muy bien, eso sí fue la escritura que leímos el día de hoy. Vamos a 3 puntos que tengo para ustedes súper prácticos. ¿Sale? Punto número 1. No eres más espiritual por hacer cosas espirituales. ¿Ok? No eres más espiritual por hacer cosas espirituales. Eres espiritual porque el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo, si tú has creído en Jesús, vive en ti. ¿Puedes contristar al Espíritu Santo? Sí, porque si Dios vive en ti, si el Espíritu Santo vive en ti y vives la vida que no agrada a Dios y se te olvida Dios todo el tiempo, no te estoy condenando, solo te estoy diciendo, pues no está chido tampoco. Pero las cosas espirituales no te vuelves espiritual por hacerlas. Es decir, voy a decir algo medio radical, pero pues ya de todos modos todo el mundo me critica, así que no importa. Yo soy igual de espiritual que John Piper. Así, ¿what? ¿Cómo estás diciendo eso? John Piper es un predicador en Estados Unidos muy conocido, ya anciano, ha escrito muchos libros, erudito de la escritura. ¿Cómo Ches acaba de decir eso? Pues sí, porque no somos espirituales por cuanto hacemos. Que es un cuate mucho más maduro en la fe, con más experiencia, conocimientos y entendimiento de la escritura que yo. Claro que sí, 10,000 veces más. Voy a poner unas 5,000. Pero, o sea, no somos espirituales por lo que hacemos. Entonces no es más espiritual que yo. Somos espirituales porque el Espíritu vive en nosotros. No se trata de cuánto oras, como hablábamos, cuánto lees la Biblia, cuánto cantas, sino de quién vive en ti y cómo respondes a esa gracia. Porque también si el Espíritu otra vez vive en ti y no haces nada como del Espíritu, ya no somos de la carne, somos del Espíritu. Pues, ¿qué congruencia tiene? ¿No? Nuestras decisiones son del día a día. Tú puedes estar sentado entre tus amigos y decir, yo hasta esta cantidad de bebida llego, porque más para allá voy a ser un imprudente, incongruente con lo que creo. La ley dice, no te sientes con ellos. El legalismo moderno, por no decir la ley, dice, no te sientes con ellos.
no comas esto, no tomes esto, no te vistas así, no esto, no el otro. Yo he tenido gente que dice, oye, pero ¿cómo puede predicar este cuate con tatuajes, con sandalias? Ok, vamos a regresar. Pablo, ¿qué palabra uso? Diles, Gálatas tontos. Ok, oye, ¿sí me explico? O sea, es como, ¿por qué regresamos ahí? No somos espirituales por lo que hacemos, sino por quienes somos. El mismo espíritu que te regeneró ahora te capacita para vivir, te revela la palabra de Dios y te impulsa a querer hacer, te impulsa a querer y a hacer lo que le agrada a Dios. Señor, yo no quiero más que lo que tú quieras. Señor, muéstrame compasión para la gente como la que tú tienes. No voy a tener compasión por ganarme el cielo. Jesús ha ganado el cielo por mí. Y eso me pega tanto aquí que quiero tener más compasión. Señor, enséñame. Si hacemos cosas con las motivaciones incorrectas y el entendimiento incorrecto de índole espiritual, como las disciplinas que hemos hablado, orar, leer la escritura, alabar a Dios y demás, con motivaciones incorrectas, estamos confiando en la carne y no en el espíritu. Todos los primeros versículos de este capítulo que Pablo dice, ¿a poco ha sido por la carne y no por el espíritu lo que han recibido? ¿A poco comenzaron por el espíritu y van a terminar ahora en la carne y en la ley? Tengamos cuidado. No somos espirituales por hacer cosas espirituales. Punto número 2. Dios no te puso condiciones, Dios te dio una promesa. Para creer en Jesús no tienes que venir con un outfit realmente especificado, hay un código de vestimenta en la escritura, como dice. Es más, la verdad es que claro, siempre venimos muchas veces a Jesús, la mayor parte de las veces alguien viene a Jesús y dice, voy a creer en Jesús porque viene una situación difícil, estoy pasando enfermedad, estoy pasando incertidumbre, estoy pasando retos económicos, estoy pasando algo mental, emocional, lo que sea. Sí es cierto y está bien, es válido, pero no tienes que estar así para creer en Jesús. No hay una condición específica para creer en Jesús. Lo que la Biblia dice es que nos arrepintamos de nuestro pecado y creamos en Él como salvación, es decir, que creas. No es una condición de contrato como la que Dios le dio a Moisés para cumplir la ley. Haces y recibes. No, esto no es una condición, no es un trato condicional, es una promesa que se recibe al creer. Abraham no fue justificado por hacer, sino por creer. No es lo mismo que alguien en un trato llegue y firme un contrato contigo en donde tengas obligaciones que tú tienes que dar a cumplir y obligaciones que la contraparte tiene que cumplir en orden de que este contrato llegue a buen término. Eso es un tema, ¿estás de acuerdo? O sea, eso existe, es una manera de hacer negocios o tratos, con contratos. Eso no es lo mismo que recibir una herencia. Tú no trabajaste, si alguien te hereda algo, tú no trabajaste por eso. Sí, le hice la barba a mi abuelo. Perdón, tenía que echar un chiste para romper el hielo, porque está muy serio. Tu abuelo decidió por gracia darte algo por lo que tú no trabajaste, o tu mamá o tu papá, y así tú con tus hijos si es que les heredas algo. ¿No es lo mismo un contrato a una herencia? Dios no nos puso condiciones, Dios nos da una promesa. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo reglas como para sentir que somos parte del favor de Dios? ¿O estamos viviendo una fe viva, agradecida y libre? Tu carácter no cambia por la presión externa. Tengo que ganarme ese contrato, tengo que cumplir con las obligaciones. Tu carácter cambia con adoración interna. Señor, tú me has cambiado, rindo mi vida a tus pies. Enséñame a ser menos egoísta, menos envidioso, menos injusto. Porque soy bastante egoísta, porque los domingos no me quiero levantar para ir a la iglesia, entre otras cosas. O porque soy egoísta porque si me sobra, doy a la iglesia. O sea, en buena onda a veces digo, qué insensatos somos, ¿no? En buena onda, digo, aprovechando que puedo decir esa palabra porque está ¿no? Todos los domingos decimos, y hoy Jorge lo va a decir en los anuncios, tienes acceso a las finanzas de la iglesia.
Pregunta. Estás en una iglesia donde eso es transparente. Y créanme, nos está yendo muy mal financieramente. Y luego la gente dice, es que no me avisan, es que no sabíamos. Pero todos los domingos preguntamos, les decimos que vayas y preguntes. ¿Qué más quieres? Pero allá, en iglesias donde entonces hay un tema de condenación si no das, te hacen sentir menos si no das, donde tienes que poner tu nombre y cuánto diste y cuánto quieres de cambio y cuánto aportaste. Y hay 3 sobres, para el diezmo, para la ofrenda y para la otra cosa, para el pastor. Ay, Diosito se los oiga. Ahí sí, las arcas llenas. Y yo digo, ok, Señor, tú sabes, tú tienes tu plan. Pero lo que digo es, ¿cómo puede ser que teniendo una herencia gratis, que el Señor no nos ha acondicionado, que recibimos por gracia, vivimos a veces vidas como egoístas, con las que no son congruentes con haber recibido por gracia? Tú dime en buena onda, si mañana llega un pariente que no conocías y te dice, hoy te voy a heredar una tierra en Tulum, padrísima, si la vendes te vas a ganar tantos millones ahí. No todos nos conocíamos porque pues nunca tuve tu teléfono, pero luego me lo dieron y eres mi único pariente y te la voy a regalar. ¿Serías egoísta con esa persona el resto de tu vida? Mostramos como cristianos egoísmo ante la situación en la que estamos, justificados por fe, no justificados por nuestras obras. Mostramos egoísmo y falta de agradecimiento a ese principio con varias cosas. Con nuestro tiempo, con nuestro carácter, con nuestras decisiones, con nuestro dinero, con todo. No nos puso condiciones el Señor. No cumplimos reglas para ganárnoslo, pero sí vivamos vidas congruentes, vivas, que la gente diga, wow, esta persona fue cambiada por el Evangelio, porque ha recibido la promesa. Punto número 3, por favor. La ley nos hace esclavos de la ley, porque no la podemos cumplir. Aviéntate la ley, léete el Pentateuco y tú me dices si lo puedes cumplir. No, pero yo no he matado. Ahí dice no matarás, y yo no he matado. Sí, pero a lo mejor has codiciado. No, pero yo amo a los pobres y sirvo a los pobres y hago esto. Sí, pero lo primero que empieza el Señor diciendo es, amarás a Dios. Porque ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Amarás a Dios en esa parte por sobre todas las cosas. Pero amas un chorro tu carro, amas un montón tu trabajo, amas un montón a tus amigos, amas un montón la bebida, amas un montón la comida, No puedes cumplir toda la ley te esclaviza. Lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas es, Gálatas tontos, ¿por qué se están volviendo a esclavizar? La ley te mostró que no podías. La gracia nos muestra que podemos por Cristo. Esta es la gracia que tanto predicamos aquí, familia. Otra vez, no un permiso para pecar, todo lo contrario. Gracia tan irresistible que nos lleva a vivir vidas que, aunque son imperfectas, buscamos agradar a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho, porque Él nos ha amado primero a través de Jesús. Cristo nos redimió, nos compró, siendo esclavos del pecado, nos compró para liberarnos, para que caminemos en libertad, no para que nos esclavicemos de nuevo al miedo, a la culpa, a la condenación, a un sistema de méritos, que es la ley, las obras. Los judaizantes estaban enseñándole a los gálatas que hicieran eso. A ellos que ya conocían el Evangelio, con Pablo ahí les decía, regrésate a la ley. No hagamos eso nosotros, familia. La libertad no es hacer lo que queremos y demás, es poder hacer lo que antes no podíamos hacer, que es no las cosas traviesas. Lo que antes no podías era vivir para Dios, porque estabas en pecado. Hoy podemos vivir para Dios. Sí, vive en libertad, pero una libertad como cristiano. Señor, soy libre de venir a alabarte como soy. No tengo que vestirme de tal manera, también no vengas muy raro, ¿verdad? Pero no tengo que vestirme de tal manera y hablar de tal manera. Oh, bendecido hermano, gloria a Dios, ¿cómo estás esta mañana? No, bro, ¿sí me explico? ¿Quién eres? Gracias, Jesús, que has comprado la libertad para acercarme a ti como tu hijo. Eso es vivir la vida
bajo la gracia, con libertad, no te esclavices. ¿Están conmigo? El sacrificio de Jesús, familia, y con esto cierro, no se puede equiparar con nuestras obras, con lo que hagamos, ni se puede reemplazar. Jesús y su sacrificio y la cruz ha sido una vez y para siempre. Ese evangelio es el que creemos. Ese evangelio es el que los Gálatas tenían que ser exhortados a recordar por parte de Pablo. El regresar a pensar que nos ganamos al Señor con lo que hacemos, como si estuviéramos bajo la ley, es totalmente una traición al evangelio de la gracia de Dios. Tú ya eres amada, tú ya eres amado por Jesucristo en la cruz. Vivamos como tal. Amén.